Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de la Ciudad de México. Me da mucho gusto saludarlos en este sábado 18 de diciembre de 2021. Este es el devocional número 18 de la serie Descifrando los secretos de la Navidad. La Navidad, ya dijimos, es una época de símbolos de vida que nos alientan a vivir con fe, esperanza y amor. Ya hemos aprendido que en todas las partes del mundo donde se celebra la Navidad se han desarrollado diferentes tradiciones que se convierten en símbolos y enseñanzas. Ahora debemos reconocer que la creatividad de los pueblos es extraordinaria y se han formado hermosas tradiciones que comunican verdades importantes que nos hacen patente el Evangelio. Tenemos en el mundo evangélico especialmente en ocasiones una especie de aversión contra las tradiciones. Y la verdad es que el tradicionalismo es negativo. El depender de las tradiciones, el creer que las tradiciones hacen doctrinas, pero la verdad es que las tradiciones son necesarias, nos marcan rumbo, nos dan orden a nuestros procedimientos y sobre todo, regularmente, o es decir, algunas tradiciones tienen enseñanzas muy importantes, muy profundas y están basadas en preceptos doctrinales, en preceptos éticos, en preceptos que nos ayudan a comportarnos adecuadamente. Es decir, los pueblos son creativos, la colectividad es creativa y en ocasiones se establecen tradiciones hermosas. En ocasiones, por supuesto, se establecen tradiciones negativas, perversas, horribles. Hay que distinguirlas unas de las otras. Por eso les propongo que sigamos adelante reflexionando sobre estos símbolos populares y tratando de encontrar en cada uno la esperanza, la fe y el amor que Jesús representa para la humanidad. Porque estoy refiriéndome a las tradiciones que tienen que ver con el nacimiento de Jesús, no a cualquier tradición del mundo, sino a las tradiciones que tienen que ver con el nacimiento de Jesús. El día de hoy quiero que abordemos un tema, una tradición, no sé si es de toda Latinoamérica, pero si es acá de México, que le llamamos las posadas. La esperanza que se muestra con amor. Se trata de la solidaridad humana que se muestra en el reino de Cristo. Las posadas, posada tiene que ver con una casa y posar tiene que ver con habitar, pero se utiliza este término para referirse a esta tradición que representa la hermandad, la fraternidad. Esta es tal vez el símbolo que menos celebramos los evangélicos, o yo diría que no celebramos los evangélicos. Es una celebración católica, definitivamente, y que algunos incluso rechazan severamente. Yo personalmente no recomiendo que como iglesia la celebremos, ni mucho menos, pero ya que es parte de la cultura de nuestro país, ya que en nuestra cultura la celebran, todos conocemos a alguien que la celebra seguramente, resulta bueno considerarlo y extraer algunas enseñanzas importantes. Además, es probable que algunos de nosotros seamos invitados a celebrar una posada por alguien de nuestro barrio, familia, y sería bueno saber por qué sí o por qué no aceptamos la invitación. Surge durante la colonia, este símbolo, esta tradición surge durante la colonia, es decir, cuando los europeos vinieron acá a nuestra América a conquistarnos y a colonizarnos. Surge en ese tiempo en el contexto de la festividad de los pueblos indígenas que realizaban durante el invierno o el llamado Panquetzalistli para conmemorar el advenimiento de Huitzilopochtli, dios de la guerra. La celebración incluía un peregrinaje de los personajes de la historia, me refiero a la celebración de Huitzilopochtli. En un esfuerzo de evangelización, los religiosos agustinos sustituyeron la imagen de Huitzilopochtli por la de José y María e introdujeron su peregrinaje en busca de un lugar para posar. Acuérdense la historia de la primera Navidad, José y María no encuentran lugar en el mesón y finalmente terminan en un establo, ¿no es cierto? Esta estrategia de evangelización incluía que había comida en la celebración, comida, piñatas, letanías en donde se representaba el peregrinaje de José y María hasta llegar al portal de Belén. La tradición más estricta manda que las posadas se hagan 9 días antes del 25 de diciembre y se hagan 9, o sea, una por cada uno de esos 9 días antes del 25 de diciembre, para simbolizar los 9 meses de embarazo de María. La celebración incluía una letanía que se cantaba entre los peregrinos y los anfitriones o dueños de la casa donde se realiza la posada. Es muy larga. Comienza con la súplica de los peregrinos, que son José y María. Para los que son mexicanos, ¿se acuerdan esta tonadita? En el nombre del cielo os pido posada. Y usted dice, pues si usted es evangélico y dice que no la celebra y no recomienda, pero fui católico, fui monaguillo, incluso acólito, ayudante del sacerdote, y celebraba cada año estas posadas en mi escuela y en mi barrio también celebraban. Pues no puede andar, decía José, mi esposa amada.
Esto lo cantaban entonces José y María afuera de la casa donde está tocando, pero los anfitriones se resistían a abrirles. Y decían que no se podía, que estaban ocupados, que no sé qué, que no los conocían, que no sé qué. Los peregrinos suplicaban y daban argumentos. Los anfitriones les hacían difícil, se hacían los difíciles hasta que por fin José y María se presentan, declaran quiénes son. Y los anfitriones dicen que no sabían que eran ellos y finalmente cantan la parte más famosa de la letanía. Entre santos peregrinos, peregrinos, reciban este rincón, que aunque es pobre la morada, os la doy de corazón. Perdonen que me la sepa, hermanos evangélicos, pero sí, fui católico y celebré esta fiesta muchas veces. Pero insisto, la letanía es larguísima, que les piden morada y ellos dicen que no, y por favor sí, mi esposa está embarazada, estamos cansados, y aquellos con que no, y que sí. Finalmente, la victoria de la letanía es entren santos peregrinos. Y me encanta recordar que decíamos los niños de aquella época, entren santos peregrinos, porque no podíamos pronunciar peregrinos adecuadamente mientras cantábamos. El día de hoy, solo algunas personas siguen la tradición como se supone que debe ser. Ahora la mayoría llama posada a una fiesta donde se busca diversión, baile y bebida. Tal vez te inviten a una posada y no tiene nada que ver con letanía ni con José y María, tiene que ver con pachanga, con licor, con baile, con libertinaje en muchas ocasiones. Por otro lado, aquellos que siguen la tradición al pie de la letra, regularmente lo hacen con una actitud idolátrica, con un énfasis en María, particularmente en María más que en Jesús, y probablemente no son conscientes de la intención original del ritual. La intención original del ritual era la enseñanza. Aquí sí, para que vean, los religiosos agustinos querían enseñar a los indígenas una nueva fiesta, un nuevo ritual que tenía algunos elementos parecidos a los de su fiesta anterior, de un ídolo, del dios Huitzilopochtli, y sí, quisieron empatar eso. Todo lo cual se hace para experimentar, perdón, pero las personas que ahora hacen la posada probablemente no están conscientes de todo eso. ¿Por qué creo que debemos abordar este símbolo? Porque es una tradición de nuestro pueblo. Ya no solo religiosa, ¿no? De hecho, en los pueblos no necesariamente la organiza el sacerdote o las monjas, no, la organiza la gente del pueblo, las personas del pueblo. Insisto, algunos incluso ya han perdido de vista que se trataba de una enseñanza acerca de el nacimiento de Jesús, todo lo cual les hace experimentar la trágica experiencia de celebrar la Navidad sin Cristo. Y eso hay que decirlo, sí, muchas personas que celebran esto celebran la trágica experiencia de una Navidad sin Cristo. Ahora bien, recordemos que posada significa hospedaje, acción de recibir con amor a otros. De esta manera, las enseñanzas de este símbolo navideño pueden ser las siguientes. Y recuerde, no estoy predicando de las posadas, estoy predicando de lo que dice la Biblia, utilizando como un punto de referencia una tradición del pueblo que si la interpretamos a la luz de la palabra de Dios, encontraremos que tiene algunas enseñanzas para nosotros. Y las enseñanzas vienen de la Biblia, por supuesto, de la palabra de Dios. Así que he aquí las enseñanzas. Primera de ellas, la Navidad es tiempo de hermandad. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Lucas 3, 9 al 11, y está hablando de Juan el Bautista. Si celebramos las posadas según la tradición o no las celebramos es lo de menos. Lo importante es celebrar la Navidad con el corazón abierto a los que nos rodean. Es triste, pero en ocasiones las celebraciones cargadas de elementos religiosos también están cargadas de discriminación y odio a todos los que son diferentes. Y esto no es algo que tenga que ver con Navidad. Es triste, pero esta celebración también desata la crítica de todos aquellos que opinan que no debe celebrarse y se viven desilusiones y encontronazos filosóficos que muy a menudo terminan en insultos, lo cual también está muy lejos de la intención del Señor al venir a la tierra a nacer para salvarnos, porque el Señor nació. Debemos tener un corazón abierto a los demás. Los cristianos celebramos la Navidad con hermandad. Más allá de si la tradición de las posadas nos interesa o no, los cristianos celebramos la Navidad con la hermandad. O sea que ese intento fallido de los religiosos de otros siglos de enseñar al pueblo lo que era la Navidad, ese intento fallido, hagámoslo nosotros bien entonces. Porque sí, yo no recomiendo celebrar las posadas, pero ya que es una práctica popular en nuestro pueblo, tomemos ese como marco de referencia para enseñar la palabra de Dios.
Los cristianos celebramos la Navidad con hermandad. En segundo lugar, la Navidad es tiempo de hospitalidad. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles, dice Hebreos 13:2. Ven a mi corazón, oh Cristo, dice uno de nuestros himnos más famosos. Debemos cantarlo, pero no debemos olvidar lo que dice el pasaje. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de comer? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo y en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mateo 25, 34 al 40. La Navidad es tiempo de ver a Jesús en donde Él está realmente. Porque no solo está en los templos con los piadosos, también está en las calles con los pobres, y en las cárceles con los oprimidos, y en los hospitales con los enfermos, y en los rituales populares del pueblo con la gente que no tiene un conocimiento claro del Señor. También ahí está Dios tratando de hablarles, y quiere usar a su iglesia, o sea, a usted y a mí, para comunicarles el verdadero mensaje de la Navidad. Este símbolo nos desafía a abrir nuestra casa y corazón a los demás. En tercer lugar, la Navidad es tiempo de solidaridad. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Deuteronomio 10:19. Por todo el Antiguo Testamento hay una demanda del Señor para su pueblo respecto al buen trato para con los necesitados, incluyendo a los extranjeros. No hay celebración de Navidad verdadera sin consideración de los menos afortunados que nosotros. Varios de estos símbolos abordan esta misma enseñanza, y esto debe ser porque reviste una gran importancia. La Navidad es vivencia de amor y no solo tradición. Y no solo exactitud doctrinal. La Navidad es amor al prójimo, amor que se muestra con hechos. Así que esta tradición popular, esta tradición del pueblo, nos desafía al amor, especialmente a los que conocemos el verdadero mensaje de la Navidad. Permítame contarles una historia ya conocida. ¿Recuerdan aquella historia? Un grupo de empresarios corrían para llegar al aeropuerto después de un congreso que se había alargado. Era importante no perder el avión, viajaban a diferentes lugares de Estados Unidos, ya que sus familias los esperaban para la Navidad, porque eran días cercanos a la Navidad. Sin darse cuenta, a causa de la aglomeración de gente, uno de ellos iba caminando cerca del aeropuerto y derribó la mesa de una niña invidente, una niña ciega, que vendía manzanas en la banqueta. La fruta se esparramó rodando por la calle, la gente la pisaba, todo el mundo interesado solo en sus propios problemas ignoró lo sucedido. Solo un hombre, aunque tenía bastante apuro, decidió hacer algo y se puso a levantar manzanas y acomodarlas en la mesa. También levantó un cartón donde se anunciaba el precio de las manzanas, y después que acomodó todo, le dijo a la pequeña que solo lloraba: no te preocupes, ya reacomodé la fruta. Además, aquí tienes este dinero que sirve para pagar las manzanas maltratadas. Uno de los amigos de este hombre lo apuraba diciéndole: te va a dejar el avión, apúrate. Pero él no podía irse sin remediar aquel desastre del que se sentía responsable. Él quería irse, pero ella, la niña, le dijo: Señor, Señor. Y recuerden, era una niña invidente. Y le dice: Señor, Señor. Él estaba desesperado por irse, pero se detuvo un momento y le dijo: sí, dime. Y entonces la niña le preguntó: Señor, ¿es usted Jesús? El hombre dejó salir una lágrima y dijo: no, pequeña, solo soy un transeúnte con apuros, pero te deseo feliz Navidad. En mi opinión, ¿sabe qué, hermano? En mi opinión, aquel hombre pudo haber contestado sí. A la pregunta: Señor, ¿es usted Jesús? Aquel hombre pudo haber contestado sí. Y usted dice: ¿cómo? ¿Por qué voy a decir esa mentira? Porque cada vez que hacemos el bien, en realidad Jesús es quien lo hace a través de nosotros. Nosotros somos malos, los seres humanos somos malos, pensamos solo en nosotros mismos. Solo Él es bueno. Pero cuando actuamos bien, es Él en nosotros, es Cristo en nosotros. Porque con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta Navidad llenemos de Cristo nuestra vida, nuestra casa y la gente que nos rodea. Él es la Navidad y con Él lo tenemos todo. Hagamos de este mensaje una Navidad, una Navidad real, es decir, contagiemos a otros del amor de Dios. Señor Santo, pongo en tus manos a mis hermanos y hermanas y te pido que más allá de que hay tradiciones de nuestro pueblo que no son exactamente santas, no son bíblicas, por supuesto, pero dicen algo,
reclaman algo, exaltan algo, que nosotros que tenemos el conocimiento verdadero de tu palabra nos podamos comportar como es correcto y podamos vivir la Navidad como lo que es, un tiempo de amar, porque tú nos amaste, un tiempo de amar al prójimo. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.